Siempre parece haber una fascinación cultural desproporcionada por los evangelios perdidos o los textos ocultos sobre Jesús. Si escribes un artículo sobre los evangelios canónicos, es posible que obtengas algunas visitas. Si escribes un artículo sobre un evangelio nuevo, perdido u olvidado, y cómo cambia todo lo que sabemos sobre Jesús, hay una probabilidad razonable de que se vuelva viral. Los editores no han pasado por alto el apetito insaciable de nuestra cultura por todo lo perdido. Es más probable que los libros se vendan si se encuentran una forma de incluir algunas palabras claves en el título: perdido, olvidado, secreto, oculto, etc. Hasta este punto, he aquí una muestra rápida de títulos reales de las últimas 2 décadas. Escrituras perdidas, libros que no llegaron al Nuevo Testamento. Cristianismo perdidos, la batalla por las escrituras y las religiones que nunca conocimos. Secretos de la Biblia perdida, los secretos de Judas, la historia del discípulo incomprendido y su evangelio perdido. Registros ocultos de la vida de Jesús, escrituras olvidadas, la selección y el rechazo de los primeros escritos cristianos. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Por qué la gente se interesa tanto por el concepto de libros perdidos de la Biblia? Vamos a mencionar 2 consideraciones principales. En 2001, Philip Yancey publicó un librito interesante que no ha recibido la atención que merece, Hidden Gospels. Yancey aborda ese tema de frente argumentando que la investigación moderna se ha visto descarrilada por una búsqueda desequilibrada para reemplazar los evangelios canónicos con versiones alternativas como el Evangelio de Tomás. Aunque Yancey explora los muchos motivos y causas que subyacen a la fascinación de nuestra cultura por los evangelios perdidos, se centra en uno en particular. En el mundo occidental, particularmente en Estados Unidos, existe una desconfianza perpetua hacia la autoridad, en particular hacia la autoridad religiosa. La desconfianza hacia las autoridades externas como la Iglesia y la sensación de que, mediante su erudición afectada, han ocultado la verdad a las personas. En otras palabras, el mundo occidental se siente atraído por las teorías conspirativas. Nos encanta la idea de que durante generaciones hemos creído que la verdad era una cosa, para luego descubrir de nuevo que la verdad es en realidad algo muy diferente. Y por lo general, ese descubrimiento se logra mediante el trabajo serio y agotador de periodistas o investigadores intrépidos que trabajan contra la máquina. Después de todo, si la verdad está allá afuera, entonces solo se necesita un Mulder y un Scully para descubrirla. Pero hay una razón por la que esas teorías conspirativas son tan atractivas. Si uno puede creer que la Iglesia cristiana ha estado equivocada durante miles de años, entonces exponer esa equivocación de repente se convierte en una obra de justicia y liberación. Permite a los académicos o periodistas o incluso a los laicos sentir que tienen una causa digna por la que luchar. Ahora están en una búsqueda justa para liberar a la gente de la opresión religiosa. Por lo tanto, sostiene Jenkins que esos evangelios perdidos son perfectamente adecuados para satisfacer esta necesidad cultural, ya que brindan a las personas la oportunidad de creer lo que siempre quisieron creer de todos modos. Pero creo que hay algo más en juego aquí que una simple tendencia a las teorías conspirativas. La atracción hacia estos evangelios perdidos también está impulsada por otro valor cultural, a saber, el deseo de dar a cada punto de vista el mismo valor que a cualquier otro. En otras palabras, los evangelios perdidos son atractivos para nuestra cultura porque son un recordatorio de la diversidad de puntos de vista que existen sobre Jesús. Demuestran que no todos entendieron a Jesús de la misma manera y revelan que el panorama de puntos de vista religioso es vasto y amplio. Y por supuesto, eso es cierto, hay muchas posturas religiosas, hay una gran diversidad de perspectivas religiosas y hay innumerables opiniones sobre la identidad y la persona de Jesús. Pero el problema no es la existencia de diversidad, sino las implicaciones que nuestro mundo extrae de esa diversidad. Nuestra cultura pasa, de manera bastante sutil, de la mera observación de la diversidad a insistir en que la diversidad debe significar que ninguna opinión puede ser correcta.
Así, los evangelios perdidos son atractivos, precisamente porque permiten a una persona decir: mira, te dije que hay otras perspectivas legítimas sobre la persona de Jesús. Particularmente influyente en ese sentido fue el trabajo del erudito alemán Walter Bau, que publicó en 1934 un libro titulado Herejía y ortodoxia en el cristianismo primitivo. En resumen, Bauer sostenía que en los primeros siglos no existía el cristianismo, sino que había muchos cristianismos, en plural, diferentes, cada uno de los cuales afirmaba ser la versión original y auténtica. Y sostiene Bauer que cada una de estas diferentes versiones del cristianismo tenía sus propios libros, sus propios evangelios sobre lo que Jesús dijo e hizo. ¿Por qué es importante la teoría de Bauer? Porque significa en efecto que todos los evangelios son iguales. Solo valoramos a Mateo, Marcos, Lucas, Juan, porque esos fueron los evangelios que valoró la versión del cristianismo que finalmente prevaleció. Si hubiera prevalecido otro grupo cristiano, tal vez estaríamos leyendo el evangelio de Tomás, el evangelio de Pedro y el evangelio de María. En resumen, algunas personas se sienten atraídas por los evangelios alternativos porque, al menos en su opinión, les brindan la oportunidad de elegir la versión de Jesús que prefieren. Si todas las versiones de Jesús son igualmente válidas, entonces puedo elegir la que me guste. Pero siempre debemos asegurarnos de no estudiar ningún evangelio, incluidos los canónicos, simplemente para satisfacer o justificar nuestras preferencias preexistentes sobre cómo queremos que sea Jesús. No podemos simplemente crear al Jesús que nos gusta o el Jesús que preferimos. En lugar de eso, necesitamos descubrir al Jesús tal y como era en realidad. Y la única manera de hacerlo es emprender una investigación histórica del Evangelio que tengamos ante nosotros, preguntándonos si hay razones para pensar que capta con precisión al Jesús de la historia. Si no hacemos este cuidadoso trabajo histórico, pronto descubriremos que nuestra búsqueda de Jesús no es la que pensábamos. En lugar de encontrar a Jesús, acabaremos encontrándonos a nosotros mismos.